Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de intervalos musicales. Así como en la vida física, podemos medir la distancia entre dos puntos usando centímetros, metros, kilómetros, etc. En la música también tenemos una herramienta para medir la distancia entre dos sonidos, que son básicamente los intervalos. Es decir, nosotros podemos medir una distancia entre dos sonidos de diferentes maneras. Si nos ponemos un poco técnicos, quizás una de las formas es utilizar la unidad Hertz. Técnicamente nosotros escuchamos desde los 20 hasta los 20.000 Hz. Por supuesto, con el tiempo, primero que vamos necesitando como más volumen para escuchar ciertas frecuencias, y al mismo tiempo incluso puede ser que dejemos de escuchar algunas frecuencias si nuestro oído está como demasiado gastado o necesitamos mucho volumen para escuchar, entonces nos quedamos como un poco sordos, ¿no? Entonces obviamente que eso sería en un oído sano, pero bueno, más o menos se considera que nosotros escuchamos desde los 20 hasta los 20.000 Hz. Esa es una forma de medir, digamos, la altura de los diferentes sonidos. Se supone, según las diferentes teorías, que todos los sonidos complejos, es decir, todos los sonidos de la naturaleza, los que escuchamos en el día a día, están conformados por una sumatoria de sonidos simples. Es decir, todos los sonidos de la naturaleza, todos los sonidos que existen, están conformados por una sumatoria de sonidos puros que vendrían a ser estas sinusoides. Salvo que estemos creando por ahí justamente una sinusoide, que sería un sonido, digamos, artificial, creado de forma sintética. En el resto de los casos nosotros siempre estamos escuchando una sumatoria de, supongamos, muchas de estas sinusoides que están, digamos, superpuestas, sonando al mismo tiempo, y de esa manera se crea, digamos, un sonido complejo que es lo que nosotros escuchamos. Cuando yo toco, por ejemplo, la nota Do, hay un sonido, digamos, que es lo que nosotros consideramos el fundamental, por llamarlo de alguna forma. A partir de ahí nosotros vamos a tener diferentes frecuencias que están, digamos, sonando y que acompañan, por así decirlo, a ese sonido. Entendemos entonces que existe una forma de medir, digamos, los sonidos, que es utilizando frecuencias. Pero como vemos, eso resulta, digamos, muy técnico por ahí a la hora de hablar, por ejemplo, en un contexto de música. Y además, nosotros, por lo menos en la música occidental tradicional, no usamos todos los sonidos del mundo. Solamente, y digo solamente, nos quedamos con una cantidad de sonidos y no tenemos sonidos intermedios entre esas notas. Es decir, yo tengo la nota Do, tengo la nota Do sostenido o re bemol, pero no tengo ninguna nota entre medio. Es lo mismo que ocurre con el ukelele, con el bajo, con la guitarra. Es decir, no tengo sonidos intermedios. Particularmente con este piano, tengo esta ruedita que me permite escuchar las notas intermedias. Pero digamos que en nuestro sistema, que es el sistema temperado de 12 notas, solamente entonces utilizamos estas 12 notas en nuestro sistema tradicional occidental, que se llama sistema temperado de 12 notas. Entonces, en este caso, en nuestro sistema, y aclaro esto porque hay otros sistemas, o podemos utilizar, como les decía, otros instrumentos como por ejemplo un sintetizador, o incluso podríamos estar haciendo música experimental o arte sonoro o lo que sea. Podríamos estar usando otros instrumentos. Incluso la voz humana es fretless, digamos, no tiene trastes, o sea, no tiene esta diferenciación entre diferentes cortes, digamos, entre cada uno de los sonidos, sino que, digamos, es como una especie de continuo. No tenemos esta separación entre tecla y tecla o entre traste y traste. Es decir, podríamos tocar cualquiera de esas notas, pero cuando estamos tocando en un contexto de música tradicional occidental, solamente nos limitamos a utilizar estas 12 notas. Y en principio, más allá de que obviamente la música popular de hoy en día vamos a utilizar samples o sonidos, no sé, de por ejemplo, no sé, un auto pasando por la calle o un sonido de tormenta, y eso por ahí no está necesariamente clavado en una nota en particular. Capaz es lo que consideraríamos más bien, no sé, un ruido o
un sonido con altura no puntual, es decir, que no tenga una nota precisamente, una nota en la que está clavado, por así decirlo, ¿no? Es decir, quizás no se podría afinar, entre comillas. Pero sacando eso de lado, la base de nuestra armonía tradicional, por lo menos, solamente utiliza estas 12 notas para construir todo lo que hacemos. Entonces, en este caso, la menor distancia que existe entre dos notas es lo que consideramos semitono. Es decir, entre, por ejemplo, este traste y este traste, es decir, entre, por ejemplo, esta nota y esta nota, o, por supuesto, la distancia que habría entre una nota y otra nota. Es decir, entre dos teclas que estén al lado en el piano. Esa es nuestra menor distancia. Ahora, si yo te pido, por ejemplo, que te muevas, no sé, 3 semitonos, capaz no es tan incómodo, porque bueno, estás relativamente cerca. Pero si te digo que te muevas, no sé, 7 semitonos, bueno, por ahí ya lo tenés que pensar un poco más, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ahí es donde aparecen los intervalos y resulta más cómodo hablar en términos de intervalos musicales que simplemente utilizar esta medida de semitonos. Por ejemplo, van a ver más adelante cuando explique acordes, es mucho más práctico entender cómo formar un acorde a partir de intervalos que si simplemente le digo la cantidad de semitonos y demás que tienen para cada una de las notas. Entonces, básicamente nosotros vamos a tener los intervalos mayores, los intervalos menores, los justos y después vamos a tener los aumentados y los disminuidos. Voy a hacer entonces un ejemplo a partir de la nota Do, simplemente para que sea más fácil la explicación, pero podríamos haberla hecho a partir de cualquier nota. Entonces, para arrancar tendríamos una segunda mayor, que sería la distancia entre, por ejemplo, un Do y un Re. Una tercera mayor, entre las notas Do y Mi. Una cuarta justa, entre las notas Do y Fa. Una quinta justa, entre las notas Do y Sol. Una sexta mayor, entre las notas Do y La. Una séptima mayor, entre Do y Si. Y una octava justa, entre las notas Do y el Do de la otra octava. No es que terminan los intervalos acá, generalmente se hacen hasta la octava porque son los intervalos simples, pero después aparecen otros intervalos como por ejemplo la novena, que en realidad como supera la octava, siempre estaríamos hablando de algún intervalo de los que mencioné anteriormente, pero digamos movidos una octava hacia adelante. Es decir, en este caso por ejemplo vamos a ver que la nota Do de esta octava y el Re de esta otra octava es una novena mayor en este caso. Pero fíjense que las notas en sí son Do, Re. Entonces esto sería una segunda mayor y esto sería una novena mayor. Es decir, sería el mismo Re, pero movido, digamos, una octava para adelante. Por eso en realidad uno generalmente al principio explica simplemente hasta la octava, porque después las otras notas, digamos, es como que son las mismas, solamente que movemos todo, digamos, una octava hacia adelante. Entonces tendríamos una segunda menor entre Do y Re bemol. Y hago una aclaración acá para que se entienda. Van a haber casos donde, digamos, un mismo sonido, un mismo intervalo en sí, suena igual a otro. Pero la diferencia va a ser más bien teórica. Es decir, van a ser no tanto en cómo se escucha el intervalo, sino en cuál es la nota por ahí que estamos, por ejemplo, anotando en el pentagrama. Es decir, las notas Do y Re bemol están a una distancia de segunda menor. Y las notas Do y Do sostenido están a una distancia que se llama de primera aumentada. Es decir, suena igual, es la misma nota, es la misma tecla. Pero desde el punto de vista teórico no es lo mismo pensar una primera aumentada que pensar una segunda menor. Porque digamos que en este caso una segunda menor cumple una función y una primera aumentada cumpliría otra.
Quizás ahora no lo entiendan o no entiendan para qué sirve esta diferenciación, pero más adelante, por ejemplo, cuando explique acordes o cuando explique otras cosas, van a entenderlo mejor. Entonces sigo con la explicación. Tenemos una tercera menor entre Do y Mi bemol, es decir, no entre Do y Re sostenido, porque la distancia entre Do y Re sostenido, si bien como escuchamos suena igual, no es la misma, porque en este caso, si tenemos Do Re, que sería una segunda mayor, Do Re sostenido sería una segunda aumentada. En cambio, un Do y un Mi bemol vendría a ser una tercera menor. Entonces, si bien suenan igual, desde el punto de vista teórico no es lo mismo. Nuevamente tenemos acá lo que sería una cuarta aumentada, si pensamos que es Do Fa sostenido, o Do Sol bemol vendría a ser una quinta disminuida. Después tendríamos, de nuevo, si pensamos que es una sexta menor, y después tendríamos lo que sería una séptima menor, que vendrían a ser las notas, en este caso Do y Si bemol, y después, bueno, nuevamente vamos a tener las mismas notas pero corridos una octava hacia adelante, es decir, esto sería una novena menor, es decir, serían las notas Do, Re bemol, pero no este Re bemol, sino el Re bemol de esta otra octava. Nos interesa saber intervalos por dos motivos. Primero, porque nos va a ayudar a entender, por ejemplo, cómo formar un acorde. Voy a explicarlo rápido. Por ejemplo, un acorde mayor está conformado por la primera, la tercera mayor y la quinta justa. Mientras que un acorde menor está conformado por la primera, la tercera menor y la quinta justa. Entonces es mucho más fácil y mucho más rápido para mí pensar el intervalo que pensar en las notas puntualmente que son exactamente. Porque entonces eso es trasladable a cualquier otro acorde. Por ejemplo, si quiero hacer un Sol mayor, tengo Sol, Si, Re. Y si quiero hacer un Sol menor, tengo las notas Sol, Si bemol, Re. Entonces eso, digamos, va a ser más práctico cuando, por ejemplo, queramos armar acordes. Por otro lado, lo importante de los intervalos, más que nada, es reconocerlos. Para eso tenemos, digamos, una técnica que es muy utilizada, que es recordar el inicio de canciones populares para retener el intervalo. Que por cierto, el intervalo puede ser ascendente o descendente. Es decir, la distancia que hay entre acá y acá, o entre acá y acá, es la misma. Pero eso es ascendente y esto es descendente. Entonces, supongamos para el caso de, no sé, una cuarta justa ascendente, tenemos el arroz con leche. Entonces ahí, por ejemplo, sigo, ¿no? Pero si escuchamos solo al principio, vamos a ver que tenemos una cuarta justa. Para los que son de Argentina, el himno nacional, por ejemplo, arranca con una tercera mayor. Y después hace una quinta justa. Entonces tendríamos Do, Mi, Do, Sol. Que en realidad el himno está en una tonalidad de Si bemol mayor. Entonces en realidad lo que escuchamos generalmente es Si bemol Re, Si bemol Fa. Sí, pero bueno, tendríamos entonces una tercera mayor y una quinta justa. De esa manera entonces podemos empezar a aprendernos y acordarnos de los intervalos. No es la única técnica, de hecho, en realidad yo recomiendo que después, no que se olviden de cómo suenan, pero que traten más como de incorporarlos de forma más abstracta. Ya sé que al principio por ahí necesitan como esas rueditas de saberse la referencia sonora de la pieza en particular que usaron para acordarse, pero a la larga van a ver que es más fácil reconocer simplemente que eso es una segunda mayor. Y no estar pensando, por ejemplo, que es el feliz cumpleaños. Sino simplemente
reconocer que esto es una segunda mayor. Por ahí es un paso más y es un poquito más difícil, pero les recomiendo que a la larga traten de aprenderse los intervalos así de esa manera, más de forma abstracta y no tanto dependiendo de la canción. Para eso les recomiendo una página que utilizamos mucho en el conservatorio cuando hay época de exámenes, que es teoría.com, donde entre otras cosas podés practicar intervalos. Además vas a encontrar un montón de otras cosas y posibilidades de practicar otras cosas como acordes y vas a encontrar también un montón de material, valga la redundancia, teórico y demás. Así que te recomiendo mucho que entres a teoría.com porque ahí vas a aprender seguramente esto más de forma práctica. Así que eso fue todo por ahora. Si hay algo que no entendiste, te recomiendo dos cosas. Uno, que si querés podés ir a ver la playlist donde explico teoría musical, entonces quizás si hay algo que por ahí no entendiste de este video es porque quizás te faltó alguna explicación anterior, puede ser. Y si no, si por ahí hay algo que yo no expliqué bien o lo expliqué medio por lo alto o algo por el estilo, o quizás me faltó completarlo de alguna forma, te pido que me dejes abajo tu duda en los comentarios, porque la misma duda que tengas vos quizás es la misma duda que puede tener otra persona. Entonces de alguna forma yo voy a tratar de contestar todos los comentarios que aparezcan y de alguna forma es como que la casilla de comentarios se transforma como en una extensión de este video. Por otro lado, si este video te gustó y te sirvió, le podés dejar un like, así YouTube sabe que este tipo de contenido te interesa y te recomienda más contenido similar, y además ayudas a que este video le llegue a más gente. Y por último, te recomiendo que si querés te podés suscribir a este canal de forma gratuita. Subo tutoriales de música tocando el piano, el ukelele, la guitarra, el bajo eléctrico, hacemos videos de teoría musical. Así que nada, te recomiendo que si te interesa obtener contenido gratuito para aprender música, te suscribas a este canal. Así que bueno, eso fue todo por ahora. Nos vemos en el próximo video. Saludos.